Cordial saludo para todos los hermanos y amigos también que obviamente van escuchando esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy, por ser un día nuevo que el Señor nos ha dado, nuevamente tenemos esta reflexión para compartirla con ustedes. Y quiero compartir con cada uno de ustedes la escritura, la gran obra literaria de Dios. Este gran libro, la palabra del Señor, vamos a reflexionar algunos minutos de este bendito o bendita palabra de Dios. La gran obra literaria del Señor Dios. A este libro también se le conoce como la palabra de Dios y también como la Biblia, la Sagrada Escritura también se le conoce. Esta, su gran obra, es decir, la obra de Dios, es el autor, nuestro bendito Dios. Él actuó completamente para hacer y construir este bendito libro. Y se encargó él mismo de construirla, y podemos decir de dos maneras muy interesantes. Primero, la escritura es la palabra de Dios inspirada. Con esto digo que Dios actuó en la paternidad literaria divina. Dios inspiró su bendito mensaje, su palabra. Él dictó su mensaje. Él lo dictó. Habló por medio de los hombres. No son las palabras de los escritores o de los que escribieron, ni el pensamiento de ellos, sino que cuando hablamos de la inspiración, es el poder inexplicable que el Espíritu Santo desplegó en la dirección de los escritores, dejando su palabra totalmente verdadera e inerrante. La misma Biblia, la misma palabra del Señor, comprueba que la inspiración es de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Dice, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Es interesante cómo el escritor comienza este texto usando la primera palabra, Dios. Habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, dice la Biblia, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tenemos la comprobación escrita, inspirada, de cómo el Señor nos dejó su palabra. Un texto más, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21, dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo, el gran escritor, segunda de Timoteo 3, versículo 16, y un texto o textos muy claros para nuestra vida en cuanto a la inspiración. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Encontramos aquí entonces en esta porción o porciones bíblicas de cómo la inspiración corresponde a esta paternidad literaria del mismo Dios. En segundo lugar, la escritura es la palabra de Dios escrita. Con esto digo que Dios actuó en la paternidad literaria humana. La palabra de Dios es palabra del Señor. Palabra de Dios enunciada por medio de la boca de los hombres, de puño y letra humana, y en la guianza y en la dirección de la mente humana, pero sí por el Espíritu Santo. Hay una pregunta que debemos hacer en esta reflexión, en esta mañana. ¿Por qué es importante la palabra de Dios escrita? Esta parte de la cual Dios también construyó. ¿Por qué es importante la palabra de Dios escrita? Porque es ahí donde encontramos la interpretación de su acción redentora. Desde esta perspectiva, desde este ángulo en donde la humanidad, el hombre y la mujer, podemos comprender
este tema de la interpretación de que Dios vino al mundo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Filipenses también capítulo 2 versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La acción redentora del Dios Cristo es que el Hijo de Dios vino al mundo, tomó naturaleza humana y se encarnó para poder entendernos, para justificarnos y así ser el redentor de nuestra vida y de la humanidad. Por la palabra de Dios escrita logramos entender lo que Dios es capaz de hacer. Él puede hacer cualquier cosa. Lo imposible para uno, para Dios no es imposible. Entonces, esto nos permite, en esta perspectiva de la paternidad literaria humana, nos permite relacionarnos con Él y entender el sacrificio de la cruz, ese gran Cristo que se humanó tomando forma de hombre en la tierra. La palabra de Dios escrita es palabra viva, dirigida para personas vivas en este mundo. A ella creyeron los apóstoles, antiguamente los profetas, y actualmente lo hizo por Jesucristo, en la cual también hoy día, a través de este bendito libro, la Biblia, podemos creer para salvación y vida eterna. La misma Escritura dice, atestiguando a sí misma, Jesús dijo cuando fue tentado, refiriéndose a lo que estaba escrito en Moisés. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que también vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. Nuevamente un texto que nos habla acerca de esta referencia por la cual podemos entender que la palabra de Dios fue inspirada y también fue palabra escrita por los hombres de puño y letra de ellos. Eso fue escrito pensando en lo que Dios hizo en bien de nosotros. Concluyendo esta reflexión, queridos hermanos, digo, la palabra de Dios permanece en el tiempo y son las nuevas generaciones las que van encontrándose con ella hoy día. Por eso es tan importante esta palabra, libro literario, obra de Dios, que justamente vino a morar en nuestro corazón. Hoy día también vive en nosotros, vivirá en aquellos que aceptarán a Cristo en su corazón, y a fin de que el hombre crea y pueda creer para vida eterna, para ser salvo y para perfeccionar la vida del hombre y la mujer. Este bendito libro, la palabra de Dios o la Escritura, es un libro literario netamente hecho por la mano de Dios, la inspiración divina que inspiró a los hombres para que pudieran escribir. ¿Cuánto bien nos ha hecho este libro, este mensaje? ¿Cuánta bendición ha sido para nosotros esta palabra? Nos ha ayudado en momentos de debilidad. Nos ha inspirado para seguir leyendo la bendita palabra. Nos ha alentado en todo tiempo y especialmente hoy en este tiempo 2021 que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, la palabra de Dios o la Escritura es el libro inspirado y también es libro escrito, pero guiado obviamente por la mente de Dios, la presencia del Espíritu Santo direccionando y guiando todo el pensamiento que iba a quedar registrado en su bendito libro. Este bendito libro, atesóralo en tu corazón. Y aquellos que aún no lo tienen en el corazón, aún es tiempo para leer la palabra, leerla, meditarla, porque también nos indica el camino por la cual también debemos decidir por nuestro Señor Jesucristo que vino al mundo.
Bendiciones.